Cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde, tres escritores se reúnen en Radio Cultura para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Y han titulado esa ocurrencia Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Durante el transcurso de una hora estarán con nosotros Jorge Giorno, Antonio Las Heras y Daniel Ripoll para acompañarnos con palabras y buena música. Con ustedes, entonces, tres escritores en la tarde. Claro, un momento de pensamientos, ideas, reflexiones. Y hoy hemos pensado reflexionar sobre siglo XXI, humanidad y las ciudades. Las ciudades, que es un tema que forma parte de nuestra vida cotidiana, y por eso parecería que desde siempre, desde el comienzo de la humanidad se agrupó en ciudades. No, desde el comienzo de la humanidad estaba aislada en una cueva, una caverna, pasó mucho tiempo, y tanto es así que hay antropólogos, historiadores, que están convencidos, sigue siendo una hipótesis, pero sus análisis los llevan al convencimiento de que esto que la antropología llama el hombre moderno, el que apareció entre 13.500, 15.000 años atrás, y desarrolla todo esto que hoy estamos viviendo, habría comenzado cuando dejó de ser nómade, cuando dejó de andar en una cueva, una caverna, y empezó a agruparse. Empezaron a surgir agrupaciones humanas que después conocemos como ciudades. Bueno, si esas ciudades llevaron a que después en menos de 15.000 años se desarrolle todo esto, ¿qué nos está esperando con las ciudades del siglo XXI para la humanidad? Yo pregunto y escucho. Bueno, me parece maravilloso el dato que traes, pero yo quiero hablar apenas de ayer nomás, es decir, 2.500 años atrás. No tanto como yo me fui a 13.500, 15.000. ¿A cuánto nos vamos? Un momentito atrás, 2.500, pongamos Atenas, Roma, ¿no? 2.500, la época de los grandes filósofos, claro, Sócrates, Platón, claro, Aristóteles. Digamos, tanto ahora como antes, me parece que la ciudad lo que permite es el pensamiento. La aglutinación del pensamiento y la distribución del aprendizaje. La escuela, el ágora, el foro. Y yo creo que Atenas fue la polis, lo que inventó la categoría de ciudades, claro, en el sentido de que había una democracia directa y todo se discutía allí. Pero, ¿cómo mejora este concepto Roma, ¿no? Aquella ciudad que hereda toda la filosofía griega? Roma cambia el concepto de ciudad porque los griegos mantenían el concepto de ciudad, que era todo lo que rodeaba al conjunto urbano, con una democracia participativa y directa. Esto te interesa a vos, Jorge. Y en cambio los romanos lo hacían a través de sus representantes, los senadores, por ejemplo. Los patricios elegían a los senadores. Pero los romanos inventan la civita, que es la ciudadanía está en vos y no te lo da la ciudad. Es decir, Roma declara ciudadano a cualquiera en su imperio. De ahí que tengamos emperadores que no nacieron en lo que es Roma o lo que hoy entendemos por Italia. Trajano, por ejemplo, hoy sería español, ¿no? Y entonces esa portabilidad de la ciudadanía es lo que empezó a expandir la cultura, porque con los caminos romanos también iba la cultura romana, el derecho romano y demás. Y yo creo que toda esa forma de ver la ciudad y los caminos y la tecnología
creo que todavía hoy los grandes caminos de Europa son caminos del Imperio Romano. Yo he transitado por uno en el sur de España. La autopista A7 es un camino romano que tiene 2000 años. O está hecho sobre ese camino. Y lo que quiero decir es que al ir con la cultura llevó la ciudadanía a otras partes, y acá viene lo mejor, de su imperio. Roma evolucionó de ciudad a imperio. Y vos sabés que, reflexionando un poco, llego a la conclusión de que las grandes civilizaciones fueron imperiales. Palabra que hoy parece desmerecida, que está muy en boga esta semana por actitudes imperiales, pero fue un imperio Japón, fue un imperio China, Roma, Gran Bretaña, España fue un imperio. España, con toda su expansión civilizadora, fue un imperio. Portugal, un país pequeño, pero con una gran tecnología marítima, se convirtió en un imperio, saliendo de la nada. Así que mirá vos cómo la ciudad es ese lugar donde se produce el conocimiento, se traslada el conocimiento. Está todavía en el día de hoy enraizada en un concepto que no lo voy a desarrollar yo, porque hay alguien acá que es experto en esto, que es Jorge Giorno, que él vuelve, y creo que no me equivoco, Jorge, al concepto de las ciudades como polis, que a mí me parece que si volvemos a las ciudades, el concepto de repúblicas o naciones también, quedan, no digo obsoletos, pero quedan en el pasado. Vuelven las ciudades a tener un protagonista como lo tenía Roma, como lo tenía Atenas y como lo tuvieron las ciudades italianas, las ciudades, algunas ciudades francesas también. Así es, Daniel, lo has explicado muy, muy bien. Y esto tiene que ver con lo que planteamos nosotros, que la evolución en la humanidad es cíclica. Siempre se origina en las ciudades, porque como bien decía Antonio, son los núcleos en los cuales se va juntando el individuo. El individuo de por sí busca estar con otros similares y empieza a armar comunidad y termina armando ciudades. Después las ciudades se expanden, empiezan a exportar todo su conocimiento y es donde se van formando en otras épocas los imperios o después del feudalismo las naciones. Pero a la larga terminan colapsando esos sistemas. Cada uno de esos sistemas fue colapsando y al momento del colapso, cuando se disgregan, se vuelve al origen, que son las ciudades. Nosotros tenemos que entender que la madre de todos los procesos históricos desde hace 3000 años a la fecha han sido las ciudades, porque las ciudades, como bien decían los europeos en la Carta de Sostenibilidad firmada en la ciudad de Arbor, en Europa, las ciudades han sido el refugio donde se ha custodiado el conocimiento, la tradición, la familia, todo lo que significó al ser humano la vida en sociedad. Eso se ha custodiado en las ciudades y ha sobrepasado y sobrevivido a imperios, guerras, repúblicas, naciones, a todo lo que ha ido sucediendo en la humanidad. Y esto es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca el final de un ciclo y el inicio del otro. Por eso nosotros defendemos tanto la participación en ciudades, la participación democrática en ciudades, un sistema de gobierno, la reformulación de los sistemas de representación, es decir, volver a los orígenes de las ciudades para poder empezar a pensar el futuro. Y es un privilegio como generaciones que tenemos nosotros de poder protagonizar en este momento ese proceso, porque es algo que va a asignar la vida de la humanidad por los próximos 200 o 300 años. Bien, qué interesante, pero me disparó que todo ocurre en las ciudades. Antes que te dispare. Sí, ¿qué tenemos? Se disparó el horario, vamos a hacer nuestra primera pausa del programa y seguimos. Pero dejo el gancho, el interrogante para haga el interrogante. La vuelta. No, voy a hablar del anonimato en las ciudades. Ajá. Hagamos la primera pausa. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
Habíamos dejado una pregunta aquí de Daniel. Sí, Un comentario más. Un comentario, sí. Sí. El interrogante es sobre el anonimato. Así como produce todo ese estudio, la traslación de conocimiento y demás, produce también el anonimato. Y el anonimato creo que tiene un gran contenido en la creación de ideas sin ser juzgado, ¿no? Claro, si estás en el anonimato no te pueden juzgar, es lógico. Puede surgir la efervescencia de una revolución, de identidades sexuales, de todas las cosas que van cambiando en la ciudad, que el establishment, hoy le decimos establishment, antes los códices no permitían. Sin embargo, el anonimato en las ciudades iba fomentando toda esa revolución por debajo que en algún momento explota, que puede ser la Comuna, la Revolución Francesa, la propia rebelión, la propia Revolución de Mayo, o no sé, tal vez sea la Rebelión de Mayo. Todo ocurre también en esa, parecería no virtud, que es el anonimato de las ciudades, que sin embargo creo que tiene mucha importancia, por ejemplo, para conspirar contra las ideas establecidas, y las nuevas ideas conspiran desde adentro, explotando o renovando las capas políticas, ¿no? Pero eso es natural cuando uno tiene que reemplazar un régimen. El régimen tiende a defenderse, entonces Exacto. Se trabaja en forma subterránea, preparando lo que va a reemplazar, sea por métodos pacíficos o por métodos violentos. Porque nosotros hemos visto en la historia de la humanidad los dos tipos de traspasos. Hay un caso en Francia que es Fauchet. Fauchet fue comisario durante la época, comisario generalizado. Hay un libro, una biografía de Stefan Zweig maravillosa sobre Fauchet, que estaba detrás de Napoleón y detrás de todos, y traicionaba a unos y a otros. Es maravilloso ver cómo por debajo de toda la época de Napoleón, y estoy hablando de la gran ciudad del siglo XIX, ¿no? Cómo el tipo conspiraba con unos y con otros, manejándose con correos subversivos. Fue una cosa extraordinaria lo que hizo este hombre, que sin embargo la historia lo tiene como mal visto, por si alguno lo recuerda, que hay muchos que no lo recuerdan, pero Fauchet quedó como el político de las sombras, ¿no? Y bueno, nosotros también estamos haciendo una política entre las sombras. Sí, por supuesto, porque nos estamos animando a pensar en una forma transgresora, y eso es importante. Por supuesto, lo de la ciudad es transgresor. La ciudad justamente permite esto de las sombras. La ciudad permite esto que vos decías, entendiendo las sombras como el anonimato. En un grupo pequeño todos están a la vista. En la ciudad, ¿cuánta gente puede pasar absolutamente desapercibida? Y luego, ¿cómo influye este hecho del anonimato en el psiquismo del ciudadano? Ajá. Porque la posibilidad de ser anónimo, ¿no? Claro, pero resulta que ¿cuánto habrá de elección de ser anónimo y cuánto habrá de no puedo? Hay otras fuerzas, y entonces surge alguien que no es anónimo, y allí aparecen los anónimos siguiendo la propuesta del no anónimo. Claro. Fíjate que yo creo que a veces hay un peligro en la sociedad moderna, que son los no lugares, ¿no? Exacto. Por ejemplo, algo que todos conocemos, el shopping. El shopping es un no lugar. El aeropuerto es un no lugar. El aeropuerto es un no lugar. Son lugares inventados donde hay un cierto anonimato, pero donde todos vamos a un matadero de códigos, que cumplimos con ciertos códigos, ciertos protocolos, ciertas identidades. Nos mezclamos todos, no nos conocemos ninguno con nadie. Pero sin embargo creo que la gran ciudad, las calles tienen esa, y creo que Buenos Aires lo tiene, Jorge, en este sentido. He comprobado en este año pasado,
que estuve en Asunción y estuve en Santiago de Chile. Está todo el mundo en los shoppings que no podés entrar, de la cantidad de gente que hay. La marea humana es extraordinaria. En los shoppings de Buenos Aires, no. ¿Y sabes a qué conclusión llegué? Que en Buenos Aires las calles están llenas de comercios. Uh-huh. La gente no tiene que ir al shopping solamente para comprar, vender, no, y para divertirse. La calle Corrientes, La Valle, Florida, Santa Fe, y lo mismo en Córdoba, Tucumán, en Salta, están llenas de negocios a la calle. Y eso también, qué curiosidad, es parte del anonimato. Porque en la calle vos sos más libre que en un shopping. En un shopping sos como alguien que va a consumir, que te van dirigiendo, ahora date al cine, ahora compra esto, aire acondicionado, te condiciona, estaciona acá, cámaras por todos lados. Y yo creo que Buenos Aires, que es una ciudad contrabandista, fuera de la ley, es una ciudad salvaje desde la época de la colonia, tiene esa gran virtud de haber producido mucha subversión y mucho anonimato. Y creo que en la entraña de esta subversión está el contrabando, que no era un mero contrabando de ir contra la ley, sino que ir contra la opresión del rey que no permitía comerciar, ¿no? O sea, no era solo un contrabando de mercaderías, había un importante contrabando de ideas, absolutamente, de nunca mejor mencionado. Claro, de nuevas ideas que allí se estaban dando en Europa, por supuesto. ¿Y por qué se da la revolución en Buenos Aires y no en Córdoba? ¿Y por qué fracasa la de Chuquisaca? ¿Y por qué no se dio en Potosí? Hablando del Río de la Plata. Porque Buenos Aires era un hervidero intelectual donde llegaban los libros por los barcos. Y llegaban todos los principios de la Revolución Francesa. Claro. Principalmente, puesto poca gente lo sabe, la crueldad de la Revolución Francesa. Las ejecuciones en Buenos Aires por parte de los revolucionarios de Mayo fue extraordinaria. Desde la decisión de fusilar al en ese momento ex virrey Liniers, el hombre Santiago más prestigioso en Argentina, el hombre que había defendido a la ciudad de Buenos Aires en 2 oportunidades, de fusilarlo junto con 4 o 5 personas más que traían detenidas desde Córdoba, donde habían sido detenidos por sospecha, y quien ejecuta esa... el que estaba ahí no quiso. No, pero fue otro. Él tuvo que ir y el que ejecuta la orden, da la orden y la ejecuta, es Juan José Castelli. Claro. Pero Juan José Castelli, no solo, exactamente, un jacobino absoluto, claro, que desde ahí hasta su incursión en el norte, en el ejército del norte, con las derrotas que hubo en el norte y todo lo que sucedió con el ejército nacional en el norte, él iba fusilando gente. Si uno analiza la lista de fusilados de Castelli, es extraordinaria. Es más, los generales españoles que perdían las batallas eran fusilados por Castelli. Antes que sigas, puede haber algún oyente que cuando dijeron Juan José Castelli era jacobino, se quedó pensando ¿qué es jacobino? Así que por favor expliquen. En realidad son fundamentalistas de la Revolución Francesa. Claro, eran los extremistas de ahora. Los extremistas, claro, exactamente. Había que aclararlo. Fauché era uno de esos, pero estaba en la sombra, ¿no? Exactamente. Y fíjate vos que, como ocurre muchas veces, de todo esto Napoleón sabía muchas cosas y no hacía nada, porque esas fuerzas, jacobinos y los demás, los huguenotes y demás, servían a la síntesis política, ¿no?, de entonces. Pero volviendo al hecho de Buenos Aires, la Buenos Aires revolucionaria, sí, yo creo que es una oportunidad para esta gran ciudad de Buenos Aires fermentar, nunca creo que está mejor dicha la palabra, todos estos saberes que no son, digamos, los establecidos ni los protocolares, aprovechando esta era de cambio conceptual que se está dando en la Argentina, para entrar con ideas como, muchachos, ¿qué pasa si las ciudades vuelven a ser estados? ¿No? Porque ya son estados importantes. Hoy los hechos lo son, sí. Claro. ¿No? Es decir, ya lo es Córdoba, ya lo es Rosario, siempre lo fue Salta,
Sin embargo, hay una diferencia entre lo que es la Argentina de la Córdoba del Tucumán, y esto te va a gustar, Jorge, con la Argentina del Atlántico. Sí, claro. ¿No? Que todavía nos está esperando el Atlántico. Y ojalá se haga algo con las Malvinas, esas islas de las que yo digo, todas las queremos y pocos saben cuáles son las Malvinas, cuál es su orografía, sus posibilidades y su geografía, pero hay algo que nos olvidamos cada vez que hablamos de la Malvinas, que es una gran parte del territorio marítimo del Atlántico, donde la Argentina se extendería apropiándose de toda la riqueza que hay ahí, se llama petróleo, pesca o minerales que todavía desconocemos. Por eso digo que la expansión de estas ideas de las ciudades, entre las ciudades que tienen una condición, las de Córdoba del Tucumán, el Alto Perú, y las del Atlántico, me parece que Buenos Aires tiene esa condición de líder porque lo tuvo en la revolución. ¿Por qué no se dio la revolución argentina en otra ciudad? ¿Por qué fue Buenos Aires? Tiene mucho sentido que haya sido Buenos Aires, entre otros conceptos, por las ideas. Ahí voy a agregar un pequeño detalle. En la escuela primaria que hicimos nosotros en aquella época, en la escuela secundaria, incluso en la universidad, cuando hablas de la historia de 1810, lo que los libros dicen y los profesores dicen es, bueno, dado que el rey de España había sido depuesto, Napoleón había puesto a su hermano Pepe Botellas ahí a ser de rey, se crearon algunos consejos de regencia y surgió la idea de hacer un consejo de regencia acá, otro detalle, me gusta decir, hablando de aquella época, en la aldea de Buenos Aires. La gran aldea. Porque esto, como decía Jorge Luis Borges, que se me hace cuento que se fundó Buenos Aires, decía. Tenemos la idea de que Buenos Aires siempre fue esto. No, eran unas calles contra unas calles donde no había una que tuviera unas piedritas, así que se inundaba y se arruinaba todo. Y nos dijeron eso. Entonces, la idea de 1810, bueno, y ahí se les ocurrió la posibilidad de la independencia. Falso completamente. Una mentira absoluta. Tanto es así que una de las 3 logias masónicas que había en la aldea de Buenos Aires a fines del siglo XVIII, estoy hablando de 1790, una de ellas, que en 1795 fue iniciado Manuel Belgrano. ¿Cuál era el nombre de esa logia? 1795, claro, Revolución Francesa, independencia de los Estados Unidos. La logia en la aldea de Buenos Aires en 1795, cuando no estaba Napoleón dominando España, se llamaba Independencia. Así que la idea de independizarse de esta parte de América, de la corona española, es muy anterior, por lo menos 15 o 20 años anterior a 1810. Por eso había esa logia Independencia, ya lo que vos hablabas de lo anónimo. Exacto. Más anónimo que una logia masónica de aquella época. Maravilloso el anónimo de la ciudad. Pero cuando surgió mayo de 1810, menos Ascuénaga, todos eran maestros masones. Claro. Maravillosa acotación, ¿no? Y claro, nosotros tomamos, digamos, de fines del siglo XVIII, pero ya en 1600, las gentes que vivían acá libraban batallas. Claro. Batallas contra el portugués, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Grandes batallas. Hubo grandes batallas en lo que eran las tierras de las Misiones, lo que es hoy Río Grande do Sul, Salta Catarina, porque digamos que se estaba luchando allí. Pero la conjunción de estos 2 imperios que batallaban acá y que por un momento estuvieron unidos por cuestiones de entrelazamiento matrimonial, las batallas se seguían dando acá, fíjate vos, entre 2 imperios, ¿no? El imperio caminante, que es el imperio lusitano, y el imperio del catolicismo y de muchos derechos humanos que tuvo la hispanidad en América, que a pesar de
de toda la, digamos, propaganda negra sobre la conquista española comparada con el Imperio Británico fue maravillosa, fundando universidades y una cantidad de cosas, cosa que el Imperio Británico era unas colonias extractivas, lo único que tenía, ¿no? Pero bueno, yo quería remitir a esta síntesis del anonimato, que ya, qué buena acotación la tuya, Antonio, sobre el anonimato de las sectas, ¿no? Que ya estaba preparado por debajo. En este caso. Sí. Claro. El anonimato hoy lo tenemos a través de Internet. Eso es lo que permite, es la nueva arma que están utilizando todos los pueblos, todas las ciudades para poder tratar de fijar un pensamiento colectivo que tenga que ver con el futuro. Nosotros lo vimos en lo que sucedió en la primavera árabe hace unos años. Todas las revueltas que se dieron se hicieron a través del anonimato de las redes sociales. También en España perdió Aznar, una semana antes tenía la elección ganada, y sucede el atentado en Atocha y Aznar se lo quiso adjudicar a ETA. Sí. Y no era el ETA, sino que era el Islam. Y hubo una reacción anónima. Una reacción por mensajes y se dio vuelta el voto y ganaron los socialistas. Ahora no saben cómo sacárselo de encima. Pero... Bueno, hacemos una nueva pausa y continuamos. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras. Continuamos, claro que sí. Jorge, estabas por comentar algo. Para volver a la realidad y a nuestro presente, tenía una frase que había preparado que dice: la ciudad del siglo XXI es un nuevo sistema operativo de la humanidad. O sea, repetilo, eso es muy bueno. La ciudad del siglo XXI es el nuevo sistema operativo de la humanidad, porque todo empieza a desarrollarse en un terreno más pequeño, y ahora que sabemos lo que es un sistema operativo, porque lo vemos en nuestras computadoras, en realidad pensar que en un mismo lugar se encuentra la población, la economía y la cultura que define cómo vivimos en cada una de nuestras formas de proceder, es importantísimo. Libertad y anonimato es lo que te da la ciudad. Te da libertad, te da anonimato, pero además te inserta en una matriz de ejecución. Exacto. Porque lo quieras o no, te moves por las calles, y las calles están acotadas. O sea, el espacio público vendrían a ser las autopistas informáticas por las cuales se mueven los distintos elementos. Y retraigo lo que decís el comentario que hice de los shoppings de las ciudades, de grandes ciudades que nos rodean, Asunción, Santiago, que la gente va ahí como núcleo vital, y acá la vitalidad está en las calles. Bueno, eso es algo que se ha estudiado a nivel internacional. Sabes que yo soy un especialista en economía urbana. Uno de los principales temas que a mí siempre me ha fascinado, porque es la forma en que en las ciudades se puede ganar el sustento. O sea, que la población que está viviendo la ciudad, si no se desarrolla, si no se inserta en la economía urbana, no tiene forma de ganar su sustento. Y hay un fenómeno que se ha estudiado a nivel mundial respecto de Buenos Aires, porque en Buenos Aires los shopping no son, como bien dices tú, como todo el mundo. La gente no va a comprar, la gente va a mirar vidrieras. Y las mismas marcas, los locales que tienen en los shopping, los ponen para mostrar sus productos, que después los venden más barato en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, en todos estos comercios que vos decís que están abiertos. Muchos grados, ¿no? Que tienen distintos grados, desde los pequeños outlets, los pequeños comercios, los outlets, etcétera. Pero siempre resultan más económicos que en el shopping, porque el shopping es la vidriera, pero uno lo va a comprar a otro lado. Por eso tenemos menos gente en los shopping y mucha más gente caminando por las calles. Vuelvo al contrabando de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Es que tiene que ver con eso. El contrabando del 11, digamos, contrabando dicho entre comillas, ¿no? Sí. Pero bueno, todo lo que es el submundo del comercio se da en la propia ciudad. Sí es cierto que ya hace 40 años la ciudad de Buenos Aires empezó a desarrollar políticas de gobierno relacionadas con el sostenimiento de la pequeña y la mediana empresa, del pequeño y mediano comercio, una protección a lo que son las cadenas de comercialización y prestación de servicios. Desde el momento en que a fines de la década del 90, a principios del 2000, se instaura en el gobierno de la ciudad la aparición del Ministerio de Desarrollo Económico. La ciudad nunca había tenido un Ministerio de Desarrollo Económico, siempre tenía un Ministerio de Hacienda,
que administraba las expensas comunes, es decir, cómo se cobraban los impuestos y cómo se gastaban. Pero lo que no tenía era un Ministerio de Desarrollo Económico. En esa época se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y a partir de allí empezó a aplicar políticas para protección. Por ejemplo, una ley que prohíbe que se instalen grandes superficies comerciales sin audiencia pública. O sea, fíjense ustedes que hace muchos años que no aparecen hipermercados y supermercados nuevos, porque tienen que pasar por un sistema de audiencia pública, que los vecinos opinen, son leyes de doble lectura en la legislatura, o sea, requiere todo un proceso de autorización que es complejo para un comercio de ese tipo. ¿Por qué? Porque protegemos el pequeño y mediano comerciante. Bien, lo del Ministerio de Desarrollo Económico de Buenos Aires, me permite un chiste, es también el misterio del desarrollo económico de Buenos Aires, que sigue siendo muchas veces subterráneo, ¿no? La economía subterránea que primero lo captan coreanos, los bolivianos, que venden a otros precios, que importan, exportan. Hay toda como una subcultura que a mí me parece que esta cosa que viene histórica de esta ciudad, que no tenía nada, como vos decís, ni siquiera empedrado, sin embargo tenía un gran comercio, y a mí se me hace cuento, como vos dijiste recién y Borges antes, que la inmigración no hizo a la ciudad de Buenos Aires, sino que Buenos Aires hizo a la inmigración. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, explícalo. Buenos Aires le dio el terreno fértil para que los inmigrantes desarrollaran toda la potencialidad de ideas y de comercio de todo tipo, contra toda orden, contra toda regulación. Hicieron de esta ciudad algo tan grande, y que además toda esta economía inflacionaria que tuvimos y todavía tenemos, lamentablemente, aunque en descenso, sea nada más y nada menos que la defensa de cada ciudadano de su propia economía. Eso, la inflación lo que generó es la defensa de cada ciudadano, ahorrando en lo que crea conveniente, en moneda extranjera, en dólares, en ladrillos o en lo que fuera. Quiere decir que esos inmigrantes que querían hacerse la casita y la casita para el hijo, y que se extendían de los barrios de Constitución a Lanús, de Lanús a Quilmes, de Quilmes más allá, etcétera, que fue haciendo de esta ciudad un monstruo, en realidad es esa cosa subterránea que fue por debajo, esa economía que va por debajo y que subsiste. ¿Cómo puede ser que con la economía destruida que veníamos teniendo, los argentinos vayan a Europa y viajan y viajan y viajan y tienen siempre dinero, o por lo menos la clase que trabaja o que tiene oportunidad de trabajar, y que a la vez que tenemos pobreza y demás, sin embargo sigamos recibiendo inmigrantes, ¿no? Es un fenómeno muy raro, ¿no? Que hay algo por debajo que está funcionando. Pero por supuesto que funciona en la ciudad de Buenos Aires, nosotros lo vemos. El mejor ejemplo lo tenemos con la integración de la población venezolana que vino en los últimos 10 años a la ciudad de Buenos Aires y a la Argentina en general, porque uno encuentra venezolanos en Mendoza, en Córdoba, en todos lados, todas las ciudades de nuestro país, y la forma en que se integraron rápidamente, económicamente, a nuestro circuito. Pero eso sucede con casi todos. ¿Por qué? Porque vienen con ganas de trabajar. Claro. Ahí tenemos una gran discusión respecto a lo que ha sido la cultura del trabajo en otros países y lo que ha sido la cultura del trabajo en la Argentina en la primera mitad del siglo pasado y lo que sucedió después con la cultura del trabajo en los últimos 20 o 30 años, donde se la ha denigrado, digamos. ¿Vos crees que hay una desculturización de lo que es el trabajo como herramienta de progreso y bienestar, y fuimos a golpear las puertas del Estado para que nos diera ese bienestar sin haber hecho el mérito de conseguirlo? Exacto, como si fuera un derecho, como si no tuviéramos que hacer absolutamente nada para tener acceso a él, y eso es un error gravísimo. Por eso en el autóctono se nota eso y no lo notamos en el inmigrante. Entonces nosotros preferimos traer inmigrantes para poder
construir de nuevo nuestra cultura del trabajo. Tenemos que recuperarla. Es una reconstrucción que hay que hacer. Ahora, el campo orégano que ofrece la ciudad de Buenos Aires, que por ejemplo recibe inmigrantes de Paraguay, Bolivia, Venezuela ahora, así como ha recibido a los inmigrantes europeos en el siglo XX, sigue existiendo. Esta ciudad poderosa económicamente y culturalmente sigue existiendo. Por eso te digo, hay una economía subterránea que funciona, que sigue funcionando. La que no funciona es la de la administración pública, digamos, ¿no? La que subvierte el valor del dinero, porque la gente ahorra per se. Lo que no funciona en la Argentina es la macroeconomía, que es la que Exacto. termina horadando. Y como todos nos hemos refugiado en la microeconomía es eficiente en nuestro país. Lo que no es eficiente es la macroeconomía, que es la que provoca los grandes desniveles. Cuando se produce una devaluación, cuando se contagia eso con inflación por efecto del endeudamiento del Estado al exterior, cuando vemos toda esa mala administración, todos nosotros en nuestra pequeña economía terminamos pagándolo, pero no quebramos. Nos exige más sacrificio y sabemos cómo hacerlo para no tener problemas económicos después. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, todos los que nos dedicamos a la pequeña y mediana empresa, lo que tenemos es poder de acumulación y sabiduría para acumular, para esperar a que suceda lo malo y poder recuperar de nuestros ahorros. Cuando tenemos un pequeño periodo de estabilidad, esa acumulación que estamos acostumbrados a hacer es la que nos permite viajar, nos permite ir al exterior, nos permite divertirnos, nos permite hacer un montón de cosas. Ir al teatro, por ejemplo. Pero por supuesto, Porque y comprar también, libros. Claro, también tenemos que ver esas manifestaciones que tiene esta ciudad. ¿Por qué hay tantos teatros? ¿Es una voluntad que tenemos? No, hay gente que puede pagarse la entrada del teatro y que prefiere pagar o se sacrifica para ir al teatro. Entonces es una condición, un valor que es interesante en relación a otras ciudades. Son los emergentes de los valores que produce Buenos Aires. Los conciertos musicales, el teatro, la vida nocturna, esa hasta el nocturnidad. punto que hay gente que viene de países cercanos, como gente que viene de las provincias a pasar unos días de vacaciones a la ciudad de Buenos Aires y ya vienen con agendado ir al teatro, ir a un concierto, se estrenó tal película, porque allá en mi pueblo no hay. Está claro que la ciudad de Buenos Aires es también un centro, un foco cultural desde siempre, pero que continúa, importantísimo. Y de esfuerzo esencialmente privado, no sí, es sí, público. sí. Todo lo que estamos hablando es privado. Sí. Sí, Ahora, no es porque haya productores que producen. Como yo siempre digo, si hay libros o si hay revistas o si hay diarios, es porque hay lectores. Claro. Hay mercado. Entonces, son los ciudadanos los que quieren ver el teatro. Entonces la respuesta es económica. No es que te propongo el teatro para que lo vengas a ver. La gente demanda ir al teatro. Cualquier gusto que fuere. Pero la verdad que ese es un emergente de la ciudad que está hablando de nosotros, ¿no? Es un valor real que tenemos en la Argentina, en Buenos Aires, que está indicando que es ese faro, ya no diría de cultura, sino de movimiento. Hay capas tectónicas en esta ciudad que se mueven y mucho merecería que lidere esta ciudad este tipo de nuevas ciudades que se están haciendo en el mundo, ¿no? Uh-huh. En este momento hay como 10 o 15 ciudades que se están construyendo en el mundo. Tengo la lista acá, seguramente me vas a pedir que la lea después. Claro, porque estoy por hacer la última pausa del programa, pero todavía no. Explica un minutito cómo nuevas ciudades. Exactamente. Se están haciendo desde cero. Por ejemplo, les cuento, hay una ciudad de varios millones que se están construyendo en este momento en el desierto. Varios millones de personas. De varios millones de personas en el desierto. Bueno, ahora sí, entonces después de esta, la última pausa del programa, nos contás de las nuevas ciudades. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
estamos. Bueno, yo me voy a retirar un rato antes hoy. Ya lo sabíamos. Me interesa muchísimo lo que va a decir Daniel Ripoll, porque es el desafío la construcción de ciudades, porque una vez que se automatice la forma de crear ciudades, vamos a terminar con el 100% de la humanidad viviendo en ellas. Entonces, bueno, Jorge, yo esa es la mañana revolución. vamos a colgar este programa en las redes, así que podés escucharlo ahí. Así es, será un placer. Nos vemos el próximo Gracias, lunes. Jorge. Gracias, Sí, nos vemos lunes. el lunes. Vuelvo porque me resulta asombroso lo que está diciendo Jorge Giorno, Daniel Ripoll. Están hablando de que se están construyendo ciudades, o sea, ciudades nuevas. Allí donde hay nada, por ejemplo, un desierto, se va construyendo una ciudad. Pero claro, lo que yo pienso se va construyendo, harán una casa, otra casa, llevará su tiempo, pero por lo que escuché en la pausa, no, esto es mucho más rápido. Claro, tiene un antecedente, ¿no? Explica. Tiene un antecedente que es Brasilia. Bueno, la ciudad construida por Niemeyer, que parecería ser que no está funcionando muy bien. Pero bueno, es el antecedente de una ciudad pero totalmente ¿hace pensada. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿Brasilia? Brasilia hace 60 años más claro, o menos. por eso. 60. Pero en este momento, por ejemplo, Egipto está construyendo una nueva ciudad que va a regir la administración de todo el país. Es una ciudad completamente nueva, en el desierto para millones de personas. En el desierto. En el desierto con allí donde hay nada. Infraestructura absolutamente moderna. Pero, por ejemplo, hay otras ciudades, como una ciudad que se va a llamar Oceanic Busan. Oceanic Busan es una ciudad que se está construyendo en Corea del Sur. Es un prototipo de ciudad flotante. ¿Y por qué le está empezando flotante? Porque se supone que en el futuro los polos se van a seguir derritiendo y la cota del agua va a subir. Claro. Entonces están haciendo una ciudad flotante diseñada para comunidades costeras que enfrenten así el aumento del nivel del mar, que ya está previsto, y construidas con materiales autosuficientes. Sé que Jorge tiene un amigo que tiene un proyecto de ciudades costeras a construir, lástima que no está en este momento. Pero te hablo de otra ciudad, por ejemplo, Bayodavir-City. Bayodavir-City es una ciudad de Malasia. Recordemos que la ciudad más grande del mundo es Yakarta, está en Indonesia y tiene 43 millones de habitantes hoy. 43 millones. 43, y se está hundiendo. Por el peso de toda la estructura de la ciudad, Yakarta se está hundiendo. Y allá en Malasia están haciendo esta ciudad que consta de 3 islas artificiales en forma de nenúfar, recuerden los nenúfares de los cuadros, que integran biodiversidad, transporte autónomo y amplios espacios verdes para que la gente viva, por ejemplo, ya lo hemos visto un poco en Buenos Aires, pero parece que la tendencia va a ser poner verde, ya que no hay espacio en las ciudades ya construidas, sí, en paredes verticales. Hacer jardines en paredes verticales. Jardines en paredes verticales. Sí, ya está ocurriendo. Sí. Hay varias marcas acá que lo han hecho y hay locales que tienen paredes verticales verdes. Sí. Y después tenemos una ciudad en India. Fíjate vos que son todos países en desarrollo, como la Argentina, que bien podría hacerlo. Tenemos la ciudad de Amaravati, en la India, que es la nueva capital de Andhra Pradesh, que es una región planeada como una ciudad inteligente, justamente, mira, con lo que estaba hablando, con extensas zonas verdes y alta tecnología. Así que bueno, hay muchas más ciudades. Yo simplemente quise hacer esta lista. Pero ahora viene tu parte, Antonio. Ahora viene tu parte. Y ahora yo te la pregunto a vos. ¿Qué pasa con la humanidad y su humanismo para el fin del siglo XXI? Sí. ¿Qué nos espera entonces? Mirá, en relación a eso, algo que dijo Jorge Giorno antes de retirarse, cuando dijo, bueno, a raíz de todo esto, antes o después, el 100% de la humanidad va a vivir en ciudades. Y todo esto, claro, siempre los aspectos positivos, estamos más cerca, tenemos, bueno, no se mencionó hoy, pero se habla de esas ciudades de 15 minutos. Exactamente. Es decir, que usted agarra el auto y en 15 minutos llegó al perímetro, al final de la ciudad, así que todo está cerca, muy bien.
Desde lo materialista, consumista, está todo bárbaro. Tecnología, los shoppings, sí. Pero el ser humano resulta que es mucho más que reacciones físico-químicas y que un consumidor. Entonces, algo hablamos recién, la parte cultural. Vuelvo a una ciudad como Buenos Aires. Yo tengo experiencias de exactamente hace un año, o sea, enero del año pasado. Una serie de actividades que se hicieron, algunas en museos, otras en centros culturales acá en la ciudad de Buenos Aires, y yo lo primero que escuchaba cada vez que el que iba a organizar planteaba esa idea es: pero en enero, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a escuchar sobre tal hecho histórico? ¿Quién va a ir a...? Se llenaban las salas. Sí, sí. Tanto actividades hechas en el Museo Mitre, San Martín, casi Avenida Corrientes, como en la Asociación de Fomento de Barrio de Villa Devoto, en la Comuna 11. Esto es algo específico de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Es un valor agregado nuestro. No se ha perdido el interés por la cultura. Tenemos algún teatro de hace décadas y décadas ahí sobre la avenida Córdoba, Sí. que fue fundado y creado por los dueños de la empresa teatral. Para hacer ese enorme edificio significa que era un gran negocio el teatro y daba ganancias y se podía traer primeros actores, primeras actrices de Europa a la Argentina en una época donde no había los jets de hoy en día. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Todo lo que tiene que ver con libros, estamos con esta cuestión de mucha gente que lee a través de la pantalla, sea del celular o de la computadora, pero los libros en papel se siguen editando y se siguen vendiendo. Hago una acotación acá. Adelante. Porque aquí estamos en la radio en vivo y en este momento, en este preciso instante, acaban de tirar a la basura 300, 400 libros acá enfrente. Acá a media cuadra, sí, menos, 20 metros. 20 metros. Qué experiencia alucinante. Sí. Contá la situación, me das Antonio. Pie para algo que vengo estudiando, estamos hablando con otra gente, sobre todo en la Sociedad Argentina de Escritores. El problema es este, nosotros, cuento lo de ahora, lo de este momento, veníamos para la radio, caminando por la vereda, vamos a entrar aquí a la radio y vemos que al lado de un container alguien ha tirado, tal como dijo Daniel Ripoll, unos 300 libros. Vemos que debe ser de alguien que se ocupaba de algún abogado, porque la mayoría de los libros son de derecho y libros de historia, que ya los hemos recogido y los tenemos separados. Algunos hemos salvado. Historia de Ricardo Levene, primera edición, pero claro, comienzos del siglo XX. Se tiró. ¿Por qué? Esto lo estábamos hablando en una mesa de escritores que hicimos hace 15, 20 días en la Sociedad Argentina de Escritores, donde lo que nos preguntábamos es esto: cada uno de los que estábamos ahí, como pasa con los tres que hacemos este programa, tenemos una enorme biblioteca. Cuando decimos una enorme biblioteca, paredes y paredes, no una pared, paredes y paredes. Entonces lo que uno se pregunta es, ¿qué es lo que debe haber pasado acá? Y ya he visto en otros lados, porque hace tiempo que vengo juntando libros que encuentro tirados a la basura. Lo que tiene que haber pasado acá es, desencarnó el abuelo, murió el tío, llegan los sucesores, demás, ¿qué hacemos? Y tira todo eso. Claro. Entonces lo que nos preguntábamos nosotros es, en esta reunión enlazada de hace, ya digo, 15, 20 días, es ¿qué tenemos que hacer previamente nosotros? Tenemos que ir pensando, esta biblioteca que tengo, ¿me ocupo de a quién se la voy a donar, a qué otra biblioteca, qué vamos a hacer, o vendo lo que sea? Claro, porque hay una idea de los que me van a continuar, van a decir, acá la biblioteca de papá o del abuelo, no, pero dice, saca todo eso que nos tapa la pared. Claro. La verdad que habría que disponer los libros a veces como uno dispone de sus bienes. Claro. ¿No? Pero habría que darles un...
Y decime, ¿esto cómo engarza con el humanismo? ¿Tiene la posibilidad de ser desintelectualizado? Por suerte estamos en Buenos Aires, pero ¿qué le pasa a la Argentina, a la humanidad con este avance tecnológico? Primero, al occidente y al oriente occidentalizado. Eso incluye a la Argentina desde ya. Pero el tema es que llevamos mucho tiempo con mensajes que buscan reducir la condición humana, vuelvo a decir, a cosas materiales, olvidando que en toda la historia hemos hablado de la existencia del espíritu, que es lo que nos comunica, nos hace entender la trascendencia, el psiquismo mismo, de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung para acá, el hecho de que nuestro psiquismo tiene un aspecto consciente, un aspecto inconsciente y, como decía Jung, un aspecto de lo inconsciente colectivo. A todo eso hay que darle salida, claro. Hay que integrarlo. ¿Eso es dónde aparece? En la creatividad. Entonces, todo aquello que era la creatividad de escribir un libro, ¿quién hace obras de arte ahora? Cada vez hay menos lugares de exposición de obras de arte, galerías, cada vez menos. Entonces, vos y yo venimos de una época donde el diario La Nación, el diario La Prensa, el diario Clarín y otros que ya no se editan, cuando hacían el suplemento literario, en el suplemento literario aparecían 2 columnas de poemas. Sí, es verdad. Hoy ha quedado que los domingos el suplemento de cultura del diario La Prensa publica un poema, uno, es todo lo que tenemos. Bueno, si vos inhibís lo creativo en el ser humano, lo estás frustrando. Si recibimos una cantidad de estímulos externos a través de las redes sociales, etcétera, lo que decimos siempre, en un día de vida nuestro hemos recibido más estímulos externos que tu padre o mi padre en un año. Bien, pero esos estímulos externos nos van alejando del proceso creativo. Creativo y el de conocimiento, ¿no? Claro, pero es que no puedo crear si no estudié, si no interactúo con otros que estén en la misma búsqueda. Nosotros retiramos, particularmente vos, libros de esto que contamos recién, que están aquí en la calle. Pero también había como cartoneros que se estaban llevando libros por el peso, ¿no? Porque los van a vender, etcétera. Sí, algunos jóvenes que se llevaban, que tengo la esperanza que se los llevaban para leer, sí. Pero hay un detalle que a mí se me vino a la cabeza, que se estaban llevando miles de años de documentos ahí, de palabras que están reunidas en esto que está en la basura, ¿no? Que son miles y miles de pensamientos de decenas y decenas de personas escondidas ahí, esperan, que son como baterías ocultas que se iluminan en el momento que abrís el libro. Pero hagamos metodología de la investigación científica, hagamos el cálculo estadístico. Esto de empezar a ver en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, quiere decir entre gente que no se conoce, empezar a ver al lado del tacho de basura una bolsa con libros tirados, cosa que me viene ocurriendo en distintos barrios hace un par de años, implica que hay una predisposición psicológica hoy en día, psicosocial, de, mira, estos libros nosotros no los vamos a ver, tirás todo. Porque otra opción podría haber sido, donémoslo a una biblioteca, pero ya es todo un trámite. En cambio, lo tiro ahí a la basura, que se arreglen. Esto es nuevo. Este es un concepto nuevo. Yo creo que lo que vos dijiste, que tenemos que pensar que vamos a hacer con nuestras bibliotecas, deberíamos extenderlo a qué vamos a hacer con las bibliotecas del Estado. Porque tengo entendido que hay muchas bibliotecas que están rechazando libros. Porque no tienen espacio. Estoy enterado de eso, Porque no tienen espacio. Así que bueno, porque también el tema es cuál es el sentido de los libros en este siglo XXI, en este momento. Fíjate, para mí esto es importante, repetir lo que dije. Esto es un fenómeno que viene ocurriendo, en otros lados será también, desconozco, pero lo que yo he comprobado, acá en la ciudad de Buenos Aires,
he encontrado libros tirados en el barrio de Villa del Parque, en Almagro, en Villa Devoto, en Palermo, bueno, acá, ahora. Quiere decir que es algo aceptado. Solo 3-4 años atrás, la idea de voy a tirar un libro, un sacrilegio. Sí, incomoda todavía el hecho de tirarlo, ¿no? Claro, pero incomoda, ahora se ha hecho muy habitual. común. ¿Nos quedamos sin tiempo? Nos quedamos sin tiempo, bueno, Antonio. Entonces... Se ve que nos entusiasma hablar y sí, nos quedamos sin tiempo. Nos cuesta poco. ¿Nos vamos con algún tema musical, algún video? No queda tiempo para nada. Nos vamos saludando a Leonardo Giusti, que gracias a él tenemos toda la parte técnica. Muy bien. A Viviana del Río, que hoy también se ha ocupado de traer libros de estos que estaban ahí tirados. Muy bien. Y nosotros, Salvadores de la humanidad. Regresamos cuando el lunes próximo, aquí en vivo, sí, a las 3 de la tarde en Radio Cultura. Qué bien. Luminoso abrazo para todos. Hasta aquí, usted acompañó a los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras en el programa Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Regresamos el próximo lunes a las 15 horas por Radio Cultura.